Bien, amigos, como habíamos anunciado, tenemos esta tarde con nosotros al doctor Andy de León Valenzuela, quien es cirujano ortopeda. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Teníamos 8 meses esperándolo. Muchísimas gracias, un inmenso placer poder compartir con ustedes y con ese público que lo sigue fielmente, porque averigüé y me dicen que esto es un toque de queda. Gracias, doctor. Teníamos 8 meses esperándolo. Y bueno, nunca es tarde decirle que es buena, ¿no? Claro que Entonces, sí. hay muchos temas, doctor. Muchas amigas, como siempre, mayormente damas, nos han escrito y nos han dicho una serie de cosas que quieren que usted le conteste. Bueno, aquí estamos humildemente a su orden. Como aquí las damas son las que mandan, la primera pregunta es de la dama. Bueno, doctor, usted sabe que hoy en día, pues, las personas están haciendo muchos ejercicios porque ya se tiene más conciencia de que la salud, mientras más ejercicio, pues uno más se mantiene. Sin embargo, muchas personas al tener desconocimiento, pues sufren muchas lesiones. Yo quisiera que usted nos dijera qué deben de tener en cuenta las personas a la hora de hacer ejercicios a los fines de evitar esas lesiones que hoy en día se sufren. Mira, muy preciso el tema que todos ustedes han venido, me ponen en este momento, palestra. Fíjate que la medicina deportiva ha tomado un gran auge. Ha tomado ese gran auge porque hemos tenido pacientes con mayores números de lesiones deportivas. Todo el mundo quiere, por asunto de salud y de estética, estar en forma, en shape, en la línea, como se le quiera llamar. Hacemos ejercicios sin antes consultar o a un médico deportivo o a un médico general, hacer primero una evaluación. Queremos con un sobrepeso hacer ejercicios de impactos. Esos ejercicios de impacto, llámese CrossFit, llámese carrera, es decir, trotar, van a tener una repercusión de carácter mayor sobre las articulaciones que soportan y toleran el impacto. Llámese tobillo, rodillas, cadera y columna vertebral. Entonces, debemos recordar, número uno, antes de elegir un deporte o una disciplina física, tenemos que hacernos un chequeo médico. Existen médicos generales, médicos familiares, ortopedas, traumatólogos, médicos internistas que pueden guiarnos. Segundo, el sobrepeso. Queremos hacer ejercicio sin nunca haber practicado ningún tipo de deporte y queremos en un día hacer toda una rutina de expertos que le ha llevado años y años poder practicar esto. Entonces, lo primero es saber el peso que tenemos, tener una evaluación médica previa a cualquier tipo de actividad física. Saber y reconocer que no todos los ejercicios, no todas las disciplinas, no todos los deportes están indicados para cada uno de nosotros. Ahora hay una corriente que no habla de correr. Todo el mundo se levanta de su cama, no importando hacer ningún tipo de evaluación y sale al mirador a unirse a uno de estos grandes clubes de corredores. Pero esos grandes clubes, bueno, que por cierto ya tomaron la conciencia de tener médicos que lo están orientando, disciplinando en el momento de iniciar cualquier tipo de individuo, lo que son deportes o actividad física. Doctor, pero el problema con el ortopeda en sí, es que no veo a nadie planeando mi chequeo del año que viene, incluyendo a un ortopeda en el chequeo. Por lo regular lo que usted escucha, por lo menos a las personas de mi generación, ¿no? Tú lo escuchas, bueno, tengo que hacerme mis chequeos porque ya es enero y entonces todo el mundo está pensando en el cardiólogo, está pensando en el colesterol, a ver cómo tengo los triglicéridos, pero es muy difícil escuchar, bueno, voy a hacerme mis chequeos médicos y voy a ir donde un ortopeda, a no ser que se sientan molestia. ¿Por qué? Sí, porque tenemos la costumbre de no hacer una medicina preventiva, que es lo que debemos todos hacer, sino de hacer una medicina de tratamiento. Es decir, yo vengo porque esta rodilla no me deja correr. He corrido 5 meses con el dolor, pero ahora es que yo consulto a un ortopeda. Ha venido cambiando. De unos años hacia acá ya si el ortopeda entra como primer consultor en cualquier tipo de persona o simplemente para ver cómo estoy, es que se ha creado una necesidad, como dije hace un minuto, por estética, por moda o por salud, de nosotros incurrir
a ejercicios que amerita previamente un chequeo médico, en este caso del ortopeda traumatólogo. Ya hemos venido haciéndolo. Doctor, hay una patología que es cuasi famosa entre las damas. Yo recibí más de 10 preguntas pidiendo que se hablara de artrosis, que la rodilla, que me inyectaron, que eso no me dio resultado, que pregúntele que la que yo quede la artrosis. Háblenos de la artrosis. Sí. Mira, los atletas, más los femeninos que los masculinos, ya voy a mencionar por qué, tienen tendencia a sufrir mucho más rápido de artrosis en las articulaciones de la rodilla, tobillo, cadera y columna. La artrosis no es más que la degeneración del cartílago. Y yo le digo de forma muy personal a mis pacientes que cuando logremos evitar esa degeneración, vamos a conseguir vivir eternamente. Porque precisamente la vejez se basa en esto, en deficiencia del cartílago articular. Es que no podemos mantener el espesor de ese cartílago y la congruencia del mismo. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué hace esto? El paciente va a empezar a tener dolor, va a empezar a tener irritación, va a comenzar a tener deficiencia en el movimiento, acortamiento en el movimiento. Y eso puede ocurrir donde quiera que haya cartílago. Para que me entienda, el cartílago es lo que reviste el hueso donde existe una articulación, y la articulación es la unión de dos huesos, la cual tiene movimiento. Vendría haciendo la imagen, ¿verdad? Sí, en este caso estamos viendo una imagen de una rodilla y vemos cómo esa rodilla está en una de sus áreas degenerada, es donde está puntualizándose el color rojo. Y la parte blanca es el cartílago sano. Este cartílago permite que la fricción de los dos huesos sin que haya dolor. Cuando este cartílago empieza a degenerarse, a cambiar, a tener daños, automáticamente empiezan a salir esos síntomas tan desagradables como es dolor, el edema, se llena de líquido. Los dominicanos decimos que tengo la babilla, tengo la rodilla con babilla, llena de babilla. Eso es un líquido que el cuerpo pone ahí, un líquido que normalmente el cuerpo llena. ¿Para qué? Para hacer amortiguación y que esa fricción sea un poquito más suave. ¿Y hay alguna forma de detener esa degeneración? Sí, claro que sí. La artrosis podemos ver. Lo primero es que tenemos que diagnosticarla. Segundo, podemos detenerla disminuyendo el peso corporal. Es la primera. Segundo, sabiendo qué ejercicio vamos a hacer o qué actividad física vamos a hacer. Actividad física que conlleven impacto en nuestro cuerpo, automáticamente es propensa, es proclive a aumentar esa artrosis. Y recordar que si tenemos alguna deformidad angular, ya vamos a hablar directamente en la rodilla, en miembros inferiores, vamos a tener primero que restablecer lo normal de la articulación del miembro inferior para que haya una descarga de peso mucho más organizada y así puede esa rodilla o esa articulación sobrevivir más. Tenemos medicamentos como es el colágeno, como es el condritín, la glucosamina. Tenemos también inyecciones de un ácido hialurónico, que son sustancias específicas para lubricar, para fortalecer y alargar el proceso de degeneración articular. Y tenemos, como ahí lo podemos ver en esta figura, en esta fotografía, cirugías primarias, no para detener, sino para mejorar lo que es el daño del cartílago precisamente. Eso que vemos en pantalla es una cirugía artroscópica, no sé si bien llamada o mal llamada cirugía láser por el pueblo, pero es una cámara, es decir, un lente, podemos ver ahí introducido en la articulación. Tenemos otro que son los instrumentos de trabajo y una bomba donde está la famosa artroscopía. Eso es artroscopía, exactamente. Exacto. Tenemos una bomba donde tenemos irrigación de agua. ¿Qué hacemos? Podemos entrar dentro de la articulación
con heridas muy pequeñas o como se llama en el término médico, cirugía mínimamente invasiva, donde lo primero que se hace es que se cambia el pH, es decir, es la condición de la rodilla interna. Cambiamos el agua que tiene por otro líquido. Eso ya va a ir mejorando las condiciones de la misma. Se hace una limpieza, se quita todo el tejido inflamatorio que está adentro y si el cartílago tiene un trauma previo, se pueden hacer afeitar, se puede regularizar, se pueden hacer fenestraciones y otros tantos procedimientos quirúrgicos artroscópicos que van a permitir mejorar y alargar el proceso definitivo de una artrosis grado 4, grado 5, que sería una prótesis o el recambio articular de la misma. En el caso de la artrosis degenerativa, ¿no? Esa es la artrosis de rodilla, de articulación de rodilla, o sea, pero ¿qué ocasiona, aparte de rosis y la artrosis, hay alguna deficiencia independientemente del asunto del cartílago? O sea, háblame de la osteopatogenia de la artrosis. Mira, la artrosis es una degeneración. No hay enfermedades directas que pueden, ya sea metabólicas, ya sea la misma diabetes mellitus, puede llevarte, puede arrojarte a una deficiencia en el colágeno, propiamente dicho, ejercicios de alto impacto, todos los corredores van a sufrir de una forma muy temprana de artrosis específica en la rodilla. La patogenia, la enfermedad como tal, es una deficiencia del colágeno, es una deficiencia del cartílago, la cual va a venir de forma progresiva, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, cual va a empezar con una pequeña molestia, imposibilidad en mantener la bipedestación, caminar largo tiempo. Tú en bipedestación, tú parado, te va a molestar, te va a doler. Las piernas, mencionando miembros inferiores, las rodillas se deforman. También tenemos enfermedades metabólicas como es la artritis, que ya no es un proceso externo que lleva al cartílago a degenerarse, sino es que propiamente el organismo tiene inflamación en la parte interna de las articulaciones, específicamente en lo que se llama sinovia. O sea, que no podemos confundir la artrosis con artritis. No, la artritis nos lleva a una artrosis. Son cosas muy distintas. La artritis es una enfermedad metabólica que lleva a una degeneración a nivel del cartílago articular, ya etiquetada, ya mencionada como artrosis. Doctor, tengo muchas amigas que pues practican muchos deportes, dentro de los cuales también practican yoga y demás, pero ¿qué pasa? Tienen desviaciones en la columna y también tienen hernias. ¿Qué tan recomendable es realizar, por ejemplo, esos ejercicios de alto impacto? ¿Deben cambiarlos por pesa a lo mejor? ¿Y si el yoga es recomendable? El yoga es bueno, es favorable para cualquier tipo de problema a nivel de la espalda. Claro, tenemos que saber qué problema tiene esa columna. Tú mencionaste 3 problemas en un solo. Tú dijiste, tienen degeneración articular, tienen hernia discal o protrusión discal y también tiene escoliosis. Es decir, estamos hablando de 3 entidades patológicas distintas totalmente. El yoga, fundamentalmente, ¿qué va a hacer? Hacer que nuestro cuerpo logre hacer estiramiento y movimiento que muchas veces carecemos de ello. ¿Por qué? Por la falta de movimiento que tenemos. La escoliosis o la deformidad angular de la columna del raquis. ¿Es esto la artrosis lumbar? Puede llegar a una artrosis lumbar. Okay. Puede llegar a una artrosis lumbar. La falta de movimiento o hacer ejercicios de impacto. El que tiene una hernia discal, que es la protrusión, es la salida, es el movimiento del disco o del amortiguamiento que tiene una vértebra sobre la otra, cuando eso se mueve, pinza unos nervios que salen a cada lado de nuestra columna y genera dolor. Está contraindicado totalmente con un paciente que tenga una hernia discal, una protrusión discal a nivel lumbar, ir a correr o hacer pesas incluso, porque cada vez que tú haces movimiento brusco de levantamiento con tu espalda, vas a sufrir mayor compresión, por ende vas a pinzar más ese nervio
y por ende vendrá la degeneración de ese cartílago, que en este caso ya no se llaman menisco, ya no se llama cartílago, sino que son los discos intervertebrales. Ellos también se degeneran, y ahí lo podemos ver, y vamos a tener un movimiento hacia posterior donde están la médula espinal y donde están todos esos nervios que podemos ver. ¿Y qué va a hacer el cuerpo? El cuerpo, como es maravilloso, una máquina perfecta, va a tratar de pegarse, va a tratar de unir. ¿Cómo se une? Hueso con hueso, haciendo primero un proceso inflamatorio llamado artritis, después artrosis, se fusiona. ¿Y qué va a decir el cuerpo? Si me fusiono, ya el disco no se va a mover más. Pero ahí viene mucho dolor, mucho sufrimiento, y esos son pacientes que ameritan ser vistos por un ortopeda traumatólogo que trabaje con columna o un neurocirujano, los cuales son los llamados a desenvolver o a sanar este tipo de afección. Oiga esta pregunta, doctor. Tengo 2 años bebiendo glucosamina con condoitrina y el resultado de estos 2 años es que mi médico me está recomendando un procedimiento de inyección directa en la rodilla. Sí, fíjate, es que a nuestros queridos pacientes tenemos que mencionarle que todo lo que hace un médico ya ha iniciado un proceso de degeneración del cartílago, llámese de artrosis, no será jamás para curarlo, porque el proceso ya está instalado. ¿Qué está buscando ese médico que tiene 2 años tratándola con condritina, glucosamina y muy probablemente con alguno que otro analgésico antiinflamatorio? Prolongando, yo estoy seguro que ese médico también le dijo, tenemos que bajar de peso, tenemos que hacer ejercicio como la natación, puedes caminar, puedes ir al gimnasio. Es prolongar o retrasar el aumento de la artrosis, que eso va a alejarla un poco a esa paciente de los quirófanos. Ya ella mencionó ahí otro tipo de tratamiento infiltrativo que es colocarle sustancia dentro de la articulación, la que sea. ¿Para qué? Para mejorar el medio interno, para dar mayor lubricación y para retrasar tal vez 2 años más ese proceso degenerativo que no sabemos qué grado es en este momento. Qué bueno que usted dice eso, doctor, porque tengo la sensación, porque tengo como 3 preguntas más o menos en el mismo tenor. Tengo la sensación de que las personas piensan que esos procedimientos de infiltración son para siempre, o sea, son curativos. Me curé, yo me inyecté las rodillas y curé. No. Mira, fíjate, te dije al principio que les digo a mis pacientes de forma jocosa, cuando podamos ver la solución, la cura a una artrosis degenerativa, automáticamente tendremos personas de 200 años caminando por allí, 200, 250 años. La artrosis no se cura. La artrosis se combate, es decir, tiene fase, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. La grado 1, podemos usar la condritina, glucosamina, orientar al paciente a mejor alimentación, a mejores ejercicios. Grado 2, grado 3, ya tenemos que ir con glucosamina, algún tipo de analgésico antiinflamatorio y pensar que ese paciente empezó a hacer una fricción demasiado grande. Para disminuir esa fricción, que nos va a llevar a una degeneración más rápida, ponemos medios que ahí entran las infiltraciones con ácido hialurónico, que es una especie de grasa con un componente extraído de forma natural o de forma sintética, que uno de sus productos principales es el agua, así como ustedes lo oyen. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso va a amortiguar más la rodilla, la fricción va a producir menos desgaste y vamos a tener un tiempo más de vida para esa articulación. Llegará el momento que ni con la glucosamina, que ni con las infiltraciones de ácido hialurónico en nuestra rodilla, que ni con la terapia, esa paciente va a poder, o ese paciente va a poder resistir la molestia. ¿Por qué? Porque un ser humano activo tiene que levantarse, tiene que hacer ejercicio, tiene que trabajar, pero con un dolor y una deformidad en una de sus articulaciones no lo puede ejercer. Y ahí vienen ya los procedimientos quirúrgicos. Le mencioné hace un momentito la artroscopía, pero hay otro mayor. Hay un momento que ya la artrosis no puede ser manejada con esas 3 fases, sino que hay que cambiar la articulación, porque hay una artrosis severa y ahí ya entramos en lo que es un proceso de una prótesis de rodilla o de la articulación que sea, ya sea húmero, ya sea cadera,
ya sea en la espalda, que se hacen cajas intersomáticas, se ponen, ya sea en la rodilla, ya sea en la muñeca, en el tobillo, donde quiera que haya una articulación. Y esa persona que tenga esa prótesis puede llevar una vida normal. Normal. Tenemos unos cuantos pacientes por ahí que ya tienen. Con la Claro, prótesis de claro, rodilla. sí. Ahora bien, la prótesis de rodilla, ¿cuándo se recomienda el famoso trasplante o cambio de cadera? Esas cirugías de cadera donde el fémur, ¿no? La Sí. cabeza del fémur se pone una prótesis. Sí. Explíquenos ese proceso. Fíjate, todas las prótesis en todas las articulaciones tienen una misma función, que es reemplazar una articulación que está dañada o que por algún traumatismo está totalmente dañada, para que ese paciente pueda tener el mismo movimiento, pero sin dolor, pueda ser efectivo todo lo que es su vida diaria, pueda tener calidad de vida y pueda incluso hacer ejercicio físico. Entonces, ¿qué se hace? Es una cirugía bastante cruenta, una cirugía que no se hace como la que vimos anteriormente, mínimamente invasiva, sino que se hace un abordaje extenso de mayor de 10 centímetros. En este caso, usted mencionó la prótesis de cadera. Se corta la cabeza, fíjese, aquí podemos ver una artrosis de cadera en el lado derecho. Ahí vemos la cadera como está totalmente irritado, como ese cartílago ya no tiene la congruencia anatómica. Ese paciente no puede mover esa articulación coxofemoral y vemos del lado izquierdo como si hay un cartílago sano. Fíjense el color, está totalmente pulidito y sí hay un movimiento articular bastante confortable. ¿Qué pasa? Esa cabeza la quitamos, podemos ver una prótesis de cadera, vamos a hacer un corte donde está la cabeza o el cuello femoral, se hace también un rimado a nivel del acetábulo, el hueso grande que está ahí, que pueden ver, y se coloca en el acetábulo una copa y en el fémur una parte de la prótesis que se llama vástago con su cabeza articular. Por medio de esto vamos a tener también un liner, que es un artefacto, bueno, aquí están los componentes de la misma, los cortes que se hacen, que es un artefacto de un material polietileno que parece un plástico, va a durar mucho tiempo haciendo la función como si fuese un cartílago articular. Entonces, ¿qué vamos a obtener con esta prótesis? Que el paciente no tenga dolor, que el paciente pueda ir al gimnasio, que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. El paciente con una artrosis no va a tener calidad de vida, no va a poder llevar una vida sana, no va a poder jugar con sus niños. Hace unos días operamos una paciente de una prótesis de cadera que ella decía, yo lo que quiero es jugar con mis nietos. Sí, yo quiero correr con mis nietos, jugar con mis nietos. ¿Y qué le puede ofertar una prótesis de cadera? Que ella pueda correr con sus nietos, que ella pueda salir con sus nietos. Doctor, ¿qué tiempo de vida útil podemos decir que tienen estas prótesis y estos implantes? Esto después de la pausa. ¿Cómo no? Antes de irnos a la pausa, porque también son muchas inquietudes de la gente temerosa de que le coloquen una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera y que esto a los 6 meses al año se me dañó la prótesis. ¿Son metálicas? ¿Son plásticas? ¿Cuál es la duración? Y si tiene que ver la calidad y el precio de la prótesis en la duración de la Mira, misma. lo principal cuando vamos a elegir una prótesis para cualquiera de nuestras articulaciones es saber al paciente que la vamos a poner. Es decir, no es lo mismo un paciente que tenga 120 libras y no es lo mismo un paciente que tenga la misma estatura y 210 libras. Es decir, comencemos por ver que cada paciente es individual. Segundo, el meeting de expertos de reemplazo articular que fue dado en Orlando hace ya 3 años, logramos ver un paciente que tenía 36 años con una prótesis de cadera. Todavía utilizándola, todavía funcionaba y no tenía dolor. 16 años. No, 36. 36 años. Eso lo vimos hace 3 años en Orlando, Wow. en el Current Concert de la reunión de expertos. Fíjense, aquí podemos ver una cadera colocada.
es decir, la cirugía propiamente ya instalada la prótesis de cadera. Pero ¿qué pasa con esto de la elección del material? Eminentemente no es lo mismo un material hecho en Pakistán, hecho en la India, que una última tecnología hecha en Alemania, en los Estados Unidos, con estándares de calidad bastante altos y otro con estándares de calidad bastante bajos. Ahí sí tiene que ver la Sociedad Dominicana de Ortopedia, ya voy a hablar en general de todo aquel que hace prótesis o está poniendo prótesis de este tipo. Todos en la sociedad estamos unidos señalando cuáles son las prótesis de calidad, que yo creo que ese en este momento no es el tema, pero sí cada cirujano sabe dónde está la calidad en los productos que va a poner. El material que se utiliza son aleaciones de metal, específicamente acero, metil, titanio, y tenemos componentes que son acero y otras eran de cerámica. Incluso la cabeza tenía cerámica y hay un componente, eso que ustedes ven ahí, lo que une los dos metales es de polietileno, un plástico muy altamente resistente. Tenemos prótesis ya en el país de Obsidian, que ya son una de la última tecnología, prótesis que señalan 20, 25 años. Pero te digo que cada uno de los pacientes es individual, hay que individualizar cada caso. No es lo mismo un paciente joven que tú le vas a poner una prótesis de rodilla que el paciente sale a bailar todas las noches, que practica algún deporte. Ese paciente en 15 años va a tener muy probablemente que hacer una revisión. También está el paciente que tiene problemas metabólicos a nivel de la captación de calcio, que tiene osteoporosis. Si cada paciente se trata de una forma distinta, pero lo normal son de 15 a 20 años que dura una prótesis en cualquiera de las articulaciones. Doctor, respecto a las desviaciones de la columna, ¿estas se pueden operar y a partir de qué grado? Fíjate, yo no soy experto en columnas, yo tengo la panorámica general y yo trato columna general, pero no opero columna, no soy un experto cirujano en columna. Dentro del equipo sí tenemos 2 expertos cirujanos de columna, pero normalmente después de los 30 grados de la deformidad ya se va pensando en cirugía para corregir esa angulación de la escoliosis. Así se llaman las deformidades anatómicas o óseas del raquis o de la columna. Después de los 30 grados podemos ver los cirujanos ya corrigiendo. Pero hay un punto muy importante al momento de decidir qué columna vamos a instrumentar para corregir esa deformidad. Es si el paciente tiene cambios cardiorrespiratorios, porque ese movimiento que hace la deformidad llamada escoliosis puede afectar los órganos vitales que están en el tórax, llámese corazón, llámese pulmones. Al movilizarse, también se moviliza, de un lado va a comprimir y del otro lado va a dejar el espacio. ¿Qué pasa? Si ya hay un punto en el manejo cardiorrespiratorio del paciente, eso es una indicación, que aunque esté por debajo de los 30 grados, ya usted tiene que instrumentarse. Doctor, yéndonos a lo mecánico de las prótesis y viendo que es un cuerpo extraño que se le pone se le coloca a las personas tanto en la rodilla como en el fémur o en la cadera, también en el hombro, ¿no? Porque sí, claro, hay hombro, articulación de hombro y codo. Sí. Entonces, estas prótesis, lógico que tienen un tipo de peso, algo le pesan al cuerpo porque no es parte de su cuerpo. Rechazo e infecciones en trasplantes o reemplazo de caderas y en reemplazo de articulaciones de rodilla. ¿Cuán frecuente es? Fíjate, están descritos las infecciones en una prótesis. Es decir, ¿qué significa descrito? Que son unas de las complicaciones a la cual el cirujano debe tener más respeto y trabajar más para que nunca lleguen. Lo primero es la asepsia y la antisepsia en el momento del procedimiento. ¿Qué le estoy hablando de esto de asepsia y antisepsia? Es que tenemos que tener un quirófano, lo cual tenga el metraje, es decir, el tamaño indicado para poder hacer una prótesis. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar con una sola bandeja. Trabajamos con 10, 12 y hasta 15 bandejas de un tamaño bastante significativo. Tenemos que trabajar
en algunos casos con equipos externos, llámense fluoroscopio, que es como una rayo X en el momento continuo. Aparte de esto, el equipo de trabajo no soy yo solo, mi equipo somos 4 y entre ellos hay 3 que son ortopedas traumatólogos. Entonces, fíjense que tenemos que vertirnos 4 personas, más el instrumentista, más la mesa donde va a albergar el material quirúrgico. Entonces, por ahí comienza la asepsia y la antisepsia. Segundo, que ese instrumental sea nuevo, de características estéril, 100%, que esté avalado por la FDA, que esté avalado por la organización, que haya pasado registro sanitario, que las bandejas tengan la esterilización adecuada, con un esterilizador que tenga pruebas, que esté testeado para marcar si está esterilizando bien, que el paciente en el momento de la prótesis del procedimiento quirúrgico no tenga ningún foco de contaminación. Ahí podemos llamar a la doctora Opperman para que nos dé una revisión previa, prequirúrgica, porque si tiene una carie infectada, automáticamente se suspende el procedimiento. ¿Por una caries? Por una caries. Se suspende el procedimiento. Tenemos riesgo serio de una contaminación, se llama asimismo contaminación sanguínea o hematógena, y decimos, ¿y por qué sangró si todo se cumplió, si todo estuvo bien, si el paciente tuvo asepsia y antisepsia, el quirófano estaba bien limpio, bien estéril, los instrumentos? Ah, doctor, excúseme que yo tengo una carie y me están haciendo un tratamiento de canal, porque automáticamente está suspendida esa. Estos son uno de los requisitos para hacer una prótesis en cualquier Doctor, tengo insistentemente un amigo que dice que hable sobre la artroplastia invertida de hombro. Eso es un ortopeda, seguro. Es un ortopeda y que le apasiona el hombro. Bueno, mira, eso está en pañales en nuestro país. Ya se está haciendo. Creo que hay una casa farmacéutica que ya trajo no sé si ha habido, que ya trajo la prótesis invertida de hombro. Es una artroplastía, es un cambio de la articulación del hombro, que donde va la cabeza del húmero, ahí vamos a poner como si estuviese la copa. Y donde va la copa, que se llama la glenoide, vamos a poner como si fuese la cabeza. Esto se llama una prótesis reversa de hombro. Se utiliza claramente y específicamente cuando el paciente no tiene sujetador muscular o tensor muscular de soporte. Esto se llama, estoy hablando muy técnicamente, excúsenme, voy a desmenuzar todo eso. Tenemos 4 músculos fundamentales en el hombro. Se llama el conjunto de estos, se llama el manguito rotador. Bueno, aquí le presentamos una prótesis reversa de hombro. Fíjense que el componente de la cabeza, es decir, donde lo que está ovalado está en la parte dentro, llamado glena o glenoide. Okay. Y la parte del húmero es que alberga como si fuera la glenoide. Entonces, por eso se llama prótesis reversa. Se utiliza fundamentalmente cuando el manguito rotador del paciente no funciona. Cuando no tenemos manguito rotador, entonces ahí viene esa salvación. Es bueno mencionar y precisar que después de la colocación de esta prótesis, ya no tenemos otra arma para hacer que ese hombro se mueva. Wow, o sea, eso sería el punto final. Tenemos artroscopía de hombro, reparación del manguito rotador, tenemos la reconstrucción con un tendón de fuera, reconstruirlo, después tenemos una prótesis, que es una prótesis primaria unicompartimental, solamente del húmero, tenemos la prótesis total de hombro y tenemos la prótesis reversa. Ese es el punto final. Punto final. Y así mismo nos está indicando, doctor, que se nos acabó el tiempo, bueno, con muchas inquietudes, pero las puertas están abiertas, lo vamos a comprometer. Bueno, tuvimos mucho esperándolo. Entonces, me comprometo a estar con ustedes, una audiencia bastante activa. Gracias, tenemos que traerlo de nuevo. Señores, hemos estado conversando con el doctor Andy de León Valenzuela, quien me encomienda, la productora general de este programa, que indague luego fuera de cámara si tenemos algún tipo de parientes, si somos parientes. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar ahí, gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima entrega.